Ok, en este mes vamos a ver la materia de ciencias experimentales. Básicamente, ¿de qué nos hablan las ciencias experimentales? Física, química y parte de biología, ¿de acuerdo? Vamos a tener 4 domingos, ¿vale? Para ¿Vale? que nos podamos ir planificando y demás situaciones y no tengamos ningún contratiempo. El último día para entregar actividades va a ser el día 30, ¿de acuerdo? Esto lo hago con la finalidad de que las actividades que se van dejando semana tras semana, pues bueno, como saben, tenemos una semana para entregarlas hasta el próximo domingo y así nos vamos consecutivamente, a excepción de la última semana, para que ustedes se puedan prevenir. ¿De acuerdo? Ya saben que la plataforma está habilitada hasta el día 28, pero si no se entrega en tiempo y forma, pues bueno, va bajando la ponderación. ¿De acuerdo? Y pues bueno, vamos a comenzar. Bien, nuestro primer tema es la introducción a estas diferentes materias. Bien, a lo largo de la historia, el ser humano ha generado un conocimiento ampliamente organizado, ¿vale? Esto quiere decir que ha sido ramas o estructuras de la misma. Y aquí muy importante, la UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? ¿Sabes, Jesús? ¿O qué significa? ¿UNESCO? No, no sé qué significa. Ok, UNESCO es una organización de las Naciones Unidas para la educación y la ciencia y la cultura, ¿de acuerdo? Por sus siglas UNESCO. Esta organización va a proponer agrupar todas las ciencias por grupos, como es lógica, matemáticas, ciencias de la Tierra y el espacio, economía, lingüística y ciencias de la vida, ¿vale? En esta parte vamos a entrarnos a un poco en biología y va a estar compuesta por ciencias de la vida, ¿de acuerdo? Y aquí es donde vamos a dar lectura a nuestra presentación. ¿Me ayudas, por favor? Ujú. Dice, las ciencias naturales son aquellas ciencias que tienen por objetivo el estudio de la naturaleza, estudiando solamente los aspectos físicos. Ay, se cambió. Ah, perdón, Sí, sí. ya. ¿Cuál leo? Las ciencias. Ah, ya se cambió. Aspectos físicos y no los aspectos humanos del mundo, distinguiéndose de las ciencias sociales, las ciencias naturales se apoyan en el razonamiento lógico y en el aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente de las matemáticas. Las ciencias naturales se dividen de la siguiente manera. Muchas gracias. Bien, vamos a entender que vamos a estudiar en este módulo las ciencias naturales, las mismas que se van a dividir en ciencias biológicas y ciencias físicas, ¿vale? Dentro de las ciencias físicas vamos a tener biología, que vamos a ver parte de pero ¿qué va a estudiar la biología? Va a tratar de comprender, analizar a los seres vivos. ¿De acuerdo? Pregunta muy importante porque en este módulo son como muchas preguntas y tienes que hacer anotaciones para que las puedas ir respondiendo, ¿vale? Entonces, repito, biología, y si voy muy rápido me dices, biología va a estudiar los seres vivos. Nuestro siguiente materia es botánica. La botánica va a estudiar todo lo que tenga que ver con los vegetales, todo lo que es esa tradición. No sé si has escuchado inclusive a veces abuelita que dice, ay, me duele la cabeza, vamos a tomarnos tal té o el estómago. Que ojo, esto es como que más de esta parte de la botánica, pero va a tratar de trabajar de la mano con las ciencias actuales, o sea, la medicina y demás situaciones. Esta se va a enfocar mucho en la parte tradicional, en la parte de nuestros ancestros, ¿de acuerdo? Ok. Siguiente es zoología. Zoología va a estudiar todo lo que tenga que ver con los animales, ¿vale?
todo, desde su estructura, comportamiento, evolución, todo lo que tenga que ver, zoología se va a encargar de esa parte para el estudio de los animalitos. Este fue el bloque de las ciencias biológicas, ahora nos vamos al bloque de las ciencias físicas. Y como primer apartado dice química. En química vamos a estudiar la estructura y las propiedades, así como sus composiciones, ¿de acuerdo? Química también nos corresponde en este modo. Siguiente es astronomía. Astronomía va a estudiar todo lo que son los cuerpos celestes, ¿no? Y esto va desde el universo hasta las estrellas, hasta los planetas, los satélites, ¿de acuerdo? Jesús, ¿cuál es nuestro satélite natural? Ay, no sé. Anótalo, nuestro satélite natural es la Luna, ¿La ¿vale? qué? La Luna, Satélite ese natural. es nuestro satélite natural. Astronomía. Sigue geología. Geología va a estudiar todo lo relacionado con la Tierra. Todo, desde, no sé si luego vas en carretera y ves diferentes tipos de tierra, así se le llama. Pues bueno, esto se depende a la biodiversidad y las características de cada lugar. Inclusive ellos estudian las rocas, estudian a través de qué composición está aquí, qué composición está del otro lado, con la finalidad de poder tener un panorama de la evolución hasta el día de hoy. No sé si has visto, hay como peñascos en las carreteras y que dices, mira, este es diferente, no lo había visto. No sé si te has dado cuenta de Sí. esa característica. Ah, pues bueno, todo eso lo estudia la geología. Por último, tenemos la física. La física va a estudiar las leyes fundamentales, como es la energía, la materia, el tiempo y el espacio dentro de la física. No sé si por ahí te gusta, va a ser aquí un comercial Marvel, ¿te gusta? Pues nunca lo vi. Ah, bueno, entonces no te puedo dar ese ejemplo. Ok, Ni ok. Spider-Man, no, ese es de DC Comics. Tampoco Spider-Man. Spider-Man sí, pero las de Tom, ajá, Tom, ¿cómo se llama? ¿Cómo se apellida? bueno, Tom. Ese. Holland, Los, no, no. Tom Holland, no. El otro Tom. ok, y el primero. Ah, el primerito. Ese. Ok, ok. ¿Viste la última del multiverso? No, no, no. ¿No? Bueno, como tarea plus, vela. Y vamos a ver ahí en esa que habla incluso de mundos paralelos, diferentes dimensiones. Eh, También se dice que nosotros tenemos dobles en otro espacio y demás situaciones. No lo sé, pero ¿qué crees que eso también es parte de? Ok. Aunque no lo creamos, es parte de. Ok, vamos a continuar. Vamos a tener la biodiversidad. ¿Me ayudas, por favor? Sí, dice, biodiversidad es la variabilidad entre organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Ok, vamos a tener aquí dos conceptos fundamentales, la biodiversidad y la diversidad. Permítame, computadora, dice, ¿no? Ok, Ok. vamos a entender, número uno, la biodiversidad, porque seguramente va a ser pregunta de cuestionario, es el conjunto, Jesús, de los genes, de las poblaciones, de los ecosistemas, todo lo que forma en un lugar determinado, en conjunto de los individuos. Por otro lado, vamos a tener la diversidad. Van a ser las características de cada uno de los individuos, cada uno de las poblaciones, ¿vale? Entonces, aquí viene un tema sumamente importante e interesante y voy a compartir pantalla. Digo, pizarra. Dame un segundo. Dentro de la biodiversidad y diversidad vamos a tener algunos conceptos sumamente importantes para que podamos comprender ahorita lo que es
la taxonomía, que la taxonomía es parte de las ciencias auxiliares, pero ahorita voy para allá. Lo que este concepto es muy importante porque nos vamos a descubrir que dentro de los seres vivos vamos a tener seres autótrofos y vamos a tener seres heterótrofos. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre una y otra? Es que uno puede producir su propio alimento y el otro no puede producir su propio alimento, entonces recurre a la caza. ¿De acuerdo? Un claro ejemplo del autótrofo, como lo ves en pantalla, son las plantas, los microorganismos, las bacterias y las algas. Ellas mismas producen su propio alimento. Inclusive, el ejemplo que te puedo poner ahorita son las plantas. Ellos realizan un proceso de fotosíntesis, donde bueno, ellas son muy independientes y no necesitan de otro ser. Sin en cambio, nosotros, incluidos ahí, necesitamos comer a otros seres vivos para poder alimentarnos, o en su defecto, nosotros mismos no podemos hacer la alimentación, tenemos que consumir inclusive algunos vegetales y demás situaciones. ¿Entendimos la diferencia entre uno y otro? Ok, me voy a pasar a pizarra más. ¿Tienes sueño? ¿A Algo, qué hora te dormiste? eh, pues, ¿cómo que hora? No supiste de ti. No, sí, 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 pero como a las... Salí con unos amigos rápido, pero llegué temprano, relativamente, como a las 12. Ah, está bien. Sí, Diviértete ahorita que puedes. sí, un poquito. Deja grabo porque estaba muy... ¿Pero qué crees? Salimos y entramos, porfa, que Ok, ya se va a acabar. sí, Tan rápido pasa el tiempo. Ok, vamos a tener también dentro de las ciencias auxiliares la filología. Esta va a estudiar la parte de la evolución de los órganos por medio de la adaptación. Y aquí este es un tema bien interesante. No sé si te has dado cuenta, Jesús, no te veo, Jesús, por cierto. no me veo. No. No sé Ya. si te has dado cuenta, Jesús, en esta parte de la filología, quiero hacer un paréntesis. No sé si te has dado o te has percatado que hay personas que aquí, en esta parte donde estoy señalando, como que tienen su pito un poquito más rasgado. ¿Te has dado cuenta? ¿Dónde está señalando? Aquí, aquí. Ajá, ahí tiene su ojo más rasgado. Algunas personitas, por ejemplo, tu ojo y mi ojo son totalmente diferentes. Tu ojito está un poquito más rasgado. Ah, sí, mi ojo, sí. Ah, bueno, ¿por qué crees que es a través de la adaptación? Ajá. ¿De acuerdo? Ah, por ejemplo, ese ojito rasgado, se dice que es porque tienen una mejor adaptación en la noche que en el día para poder hacer sus actividades y demás situaciones. Y esto no es porque Jesús lo haya dicho, a lo mejor dentro de tu linaje vamos a tener ese tipo de situaciones y que hubo ancestros, ancestros de ancestros que a lo mejor tenían este tipo de vida. Otro ejemplo, hoy en día hay estudios que hay niños que ya no nacen con, ¿cómo se llama? Está la vesícula, el páncreas. Muchos ya no, no nacen ya con este órgano. Inclusive otro gran ejemplo es Jesús. A través del tiempo, si te has dado cuenta que, bueno, en la historia hubo cavernícolas y obviamente estos personajes no tenían pues, sus tenis, zapatos, sus sandalias y demás situaciones. Y ellos desarrollaron aquí una capa de callo
que les permitía hacer esa serie de actividades. Y yo te digo, Jesús, vamos a quitarnos nuestros zapatos y vamos a hacer unas carreritas sobre, ni en el asfalto, en la tierra. No lo vamos a aguantar, Mm. ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar llorando. Yo sí lloraría, la verdad. Pero ¿qué pasaría, Jesús? Por azares del destino, eh, Dios no lo quiera, perdemos una extremidad, a lo mejor algún dedo, alguna pierna. Nosotros tenemos la capacidad de seguirnos adaptando, adaptando, porque es parte de nuestra naturaleza. Y claro, va a ser un bajón emocional como no tienes una idea, ¿no? Pero podemos adaptarnos a las circunstancias porque el ser humano es evolutivo. Y eso es muy importante y así pongo grandote. El ser humano es evolutivo. Ahora me Bastante. voy a mi pizarrón porque ahí está. Vamos a tener otra ciencia auxiliar que es la histología. Esta va a estudiar los tejidos de los seres vivos. La histología va a estudiar todo lo que tenga que ver con sí, con los huesos. Vamos a tener la morfología, que va a estudiar la forma del ser humano, ¿vale? ¿Me dices si puedo borrar? Bueno, mejor dicho, me indicas. Ok, Jesús, recuérdame cuál es, qué estudia la taxonomía. La taxonomía estudia clasificar a los seres vivos. Ok, perfecto. Dentro de esta clasificación de los seres vivos, vamos a tener que existen 5 reinos. De estos 5 reinos va a ser monera, protista, fungi, vegetal y animal, ¿vale? Y dentro de ellos vamos a tener ciertas características. Por ejemplo, en el reino monera, su principal característica es que se van a considerar organismos unicelulares, ¿vale? Ujú. O sea, que un organismo unicelular, perdón, va a ser considerado que no tiene núcleo. Y ahorita vamos a ver el tema de la célula, ¿de acuerdo? Otra característica del reino monera, ¿cuál va a ser? Que su tipo de alimentación va a ser autotrofa y heterotrofa, ¿vale? O sea que tanto puede fabricar su alimento y como puede alimentarse de otros seres vivos, ¿de acuerdo? Esa definición lo acabamos de ver. En cuanto al tema de protista, vamos a entender que su principal característica que van a ser organismos sencillos. Organismos sencillos, ¿por qué? Porque va a tener un núcleo, pero va a estar rodeado por una membrana muy sencilla, ¿de acuerdo? Por eso es que se le considera de esta forma. Su tipo de alimentación va a ser igual que el monera, autotrofa y heterotrofa. Vámonos con el reino fungi. Bueno, estos organismos van a obtener su alimento por medio de la absorción. ¿Qué quiere decir? Como, pues, van a ser como esponjitas, vaya, pero no se pueden producir mediante esporas, sino tienen que reproducirse de manera como, ¿cómo te explico? Eh, 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 ya sé, como, no sé si te ha pasado, si has ido a algunas comunidades, que donde ya empezó a llover y ya surgieron los hongos, Sí. ¿sí? Pues bueno, este es un claro ejemplo de ese tipo de reproducción, que las esporas como polvitos se encuentran en el aire, únicamente hace falta activarlos, en este caso con el agua, a eso se refiere, ¿vale? Y su tipo de alimentación va a ser heterotrofa. ¿La heterotrofa cuál es, Jesús? Recuérdame.
Heterótrofa. No son capaces de producir su propio alimento. Tienen que alimentarse de otro ser vivo u otro vegetal, ¿vale? Ya te ayudé. Vámonos con el vegetal. Es su principal característica, perdón, es que realizan la fotosíntesis. La fotosíntesis. Y van a poder, y este tipo de reino van a tener sus tejidos definidos, ¿vale? Y su tipo de alimentación es la autrofa. Recuérdame que puede producir su alimento o él mismo hace su alimento. Puede producir su alimento, ¿no? Excelente, muy bien, vale. Y vámonos al último reino animal. Bueno, estos van a ser organismos un poquito más complejos, van a poseer tejidos sumamente definidos y su tipo de alimentación es heterótrofa. ¿De acuerdo? Mm. Y por ejemplo, un ejemplo del reino monera, aquí van a ser las bacterias. Un ejemplo del reino protista van a ser las algas. Un ejemplo del reino fungi, bueno, los hongos. Tema de vegetal, pues las plantas. Ay, con mucha imaginación es una planta, ¿eh? Y en la parte del animal, pues, inclusive hasta podemos ser nosotros mismos. ¿De acuerdo? Me dices para que pueda borrar. Yo soy una excelente. Perfecto. Y ahora, todos estos, la clasificación de los seres vivos, ¿en dónde los vamos a ver, Jesús? En los ecosistemas. ¿De acuerdo? Estoy Mm. mostrando una imagen que me parece muy detallada y que nos va a ayudar a explicar acerca de este tema. Vamos a tener lo siguiente, que dentro del ecosistema, ¿no me ves? Dame un segundo, ya me ves. Dentro del ecosistema vamos a entender, como nos dicen coloquialmente, ¿no? Es todo lo que nos rodea y esto vamos a tener algunas características sumamente importantes. Una de ellas es los niveles de organización del ecosistema, las etapas fundamentales de la interacción con el ecosistema y eh, la sostenibilidad de los ecosistemas. Vamos a entender lo siguiente. Vamos con los niveles de organización del ecosistema. Bien, dentro de vamos a ir de lo general a lo particular, ¿vale? Por ello es que vamos a empezar con la biosfera. ¿Me ayudas a leer con la definición de biosfera, por favor? Le voy a aumentar por si lo es necesario. ¿Así Mm. o más? Así, así, así. Ok, Este, a ver, se me movió. Aquí está. Constituido por todos el conjunto de los seres y vivos propios del planeta Tierra, junto con el medio físico que les rodea y que ellos contribuyen a conformar. ok. Entonces, va a estar rodeado por toda la Tierra y lo que se le llama desde el aire, la atmósfera, todo nuestro planeta Tierra va a estar constituido por la biosfera. Dentro de ello vamos a tener ecosistemas. Estos ecosistemas, también llamados como un hábitat de los seres vivos, vamos a tener que estos ecosistemas se van a encontrar en diferentes partes de la entidad o diferentes partes de la comunidad. Un claro ejemplo de tipos de ecosistema, y a lo mejor aquí me vas a ayudar. ¿Te has percatado? No sé si tienes perritos, me habías comentado, ¿verdad? Ajá. Ok. Yo sé que a lo mejor tú lo cepillas, tú le pones tu ropita, no lo sé, ¿vale? Pero cuando hace mucho frío,
eh, inclusive su pelaje es un poquito más áspero, un poquito más grueso. Ujú. Y cuando es época de calor, al contrario, todo este pelaje empieza a caer y se convierte un poquito más delgado. ¿Te has preguntado por qué? No. No, no, Les no. molesta que les caiga el pelo. Bueno, no sé si, pero sí te has dado cuenta de este fenómeno. Sí, 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 sí. Ok, sí, bueno. Esto se debe nuevamente al tema de la adaptación, ¿vale? ¿Por qué? Porque están adaptándose al clima. Inclusive, por eso es que hoy en día hay infinidad de osos, tipos de osos, ¿no? Los osos, a lo mejor los que conocemos como Winnie Pooh, ¿no? Por así decir un ejemplo burdo, pero vamos a tener otro tipo de oso, que es el oso polar. El tigre, mismo caso, vamos a tener, sí, un tigre, un oso y demás, pero van a ser diferentes o van a tener diferentes nombres dependiendo a la zona. ¿Por qué? Porque obviamente estos se van adaptando al clima, ¿de acuerdo? Y obviamente el clima va a ser también un parte fundamental al ecosistema. Y ahorita vamos para allá. Dentro de ello vamos a tener también a la comunidad. Aquí está. Está dado por la biocenosis, que es el área, y el biotopo, que es donde se desenvuelve, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos ahí la imagen de los peces. La comunidad son los pececitos, pero ¿dónde se van a desenvolver? En el mar, en el agua, dependiendo, porque también aquí va a haber infinidad de tipos de peces, de agua dulce, de agua salada y demás situaciones. Siguiente nivel es la población. Ya no van a ser uno, van a ser dos, ya va a ser un número considerable donde vamos a tener inclusive diferentes especies. Yo te comentaba arriba un pez, ahorita vamos con ese mismo ejemplo del pez. Hay diferentes tipos de peces en este planeta, ¿estamos de acuerdo? Pues bueno, ya se van a ir conformando dependiendo de sus características. Van a formar literalmente una familia. ¿Vale? Después de ahí nos vamos con el siguiente nivel, que es organismo, que dice que cada uno de los seres vivos que forma parte de un ecosistema, ejemplo, una vicuña, un algarrobo, una pava avellana, o sea, aquí ya vamos a tener este tipo de seres, este tipo de animales, lo que yo te comentaba. No se llama, desconozco ahorita, se me fue el nombre de los tipos de osos, de los tipos de tigre, pero ya vamos como con esa especialidad. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ok. Vámonos con el siguiente. Este mapita no está en tu guía, ¿eh? Por si tienes que anotar algunas situaciones, me dices. Ok. Vamos a tener etapas fundamentales del ecosistema. Sus principales funciones, o lo que vamos a podernos percatar dentro del ecosistema, es uno, la recepción de energía. A través del sol vamos a poder transformar este tipo de energía con la finalidad de que produzcan materia orgánica por parte de los productores. ¿Qué quiere decir? ¿Tú sabías que la lombriz, lo que él desecha de su cuerpo, literalmente, este es un abono de los más nutrientes que existen? ¿Tú lo sabías? Sabía que son ricas. Proteínas. Ok, más o menos por ahí va en el estilo, pero sí, realmente incluso hay granjas de lombrices y Mm. que su función es hacer este tipo de abono y demás situaciones. Abono que sirve para, bueno, cosechar y demás situaciones. Siguiente punto, consumo de materia por parte de los consumidores y su elaboración. Dentro de todos los seres vivos vamos a tener algunos animalillos que se les llama como carroñeros. ¿Por qué? Porque son los que consumen todo los animalitos mueren y pues bueno, estos son consumidos por este tipo de carroñas. ¿Por qué? Porque únicamente están cumpliendo el ciclo. Aquí me voy a escuchar bien religiosa, dice, en polvo eres y en polvo te convertirás y no sé qué tanto. Es lo mismo.
en el tema del ecosistema. Es lo mismo, es una cadena alimenticia que va, que va, que va, que va, y que obviamente aplica la supervivencia del más fuerte. Vámonos a otros, las transformaciones de estas formas aprovechables para la nutrición de los productores. Si te das cuenta, ahorita hablamos inclusive de abono, que obviamente hay animales carroñeros. Imagínate que en este mundo no creas que, inclusive cuando llega alguien a fallecer y demás situaciones, en automático, cuando nuestro cuerpo se empieza a descomponer, salen unos animalitos como blancos. Ellos nos empiezan a consumir, ¿vale? Y es una cadena, porque imagínate que el cuerpo está en descomposición y que se quede siempre así. Si no es un ciclo, al final del día también nosotros vamos a ser alimento de alguien más. Si es que de la forma tradicional llegan a hacer todo este proceso de que sepultan y demás situaciones. Si es por otra situación, también al final del día te conviertes en polvo y es un ciclo, ¿vale? Ok. Ok, vámonos a, bueno, la parte de cómo aprovechar, cómo utilizar todos estos recursos que nos ofrecen los ecosistemas. ¿Por qué? Porque al final del día sí viven ahí eh, seres vivos, vamos a tener relacionados con el ecosistema, con todas estas situaciones. No sé si llegaste a ver la película, es una caricatura que se llama Vecinos. Son unos animalitos, Vecinos. No. ¿no? Llegué, Ah, pues bueno. llegué a ver una de animales igual, pero que se llamaba Pichos. Bichos, no. No, no, no. Esta es es igual animada. Te platico por qué, porque va en relación al tema, ¿eh? No porque, no por otra situación. En esta película nos habla que existe un ecosistema, a su vez una población y una comunidad de ciertos animales. ¿Por qué? La población va a estar la familia de los conejitos, de las tortugas y de no me acuerdo qué otros animales hay, y que ya todo esto hace una población, ¿vale? Están en su hábitat y demás. De la nada llegan y construyen un centro comercial y un fraccionamiento. Y obviamente están destruyendo la... ¿Ya la viste? No, 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 pero Ah, me lo estoy imaginando. ok, destruyen su hábitat y construyen todo este tipo, ¿no? Entonces los animalitos dicen, unos se quieren ir, otros se quieren quedar en el espacio reducido porque dejaron un parque y en este parque ahí viven los animalitos, ¿no? Entonces el líder, que era una tortuga, pues dijo, hay que adaptarnos, es lo que hay, y pues bueno, vamos en el interior. Y resulta que esos animalitos inclusive iban al supermercado y demás situaciones. ¿Por qué te comento esto? Porque estoy haciendo ahorita un ejemplo de los niveles de organización del ecosistema. Estoy hablando de las etapas fundamentales del ecosistema y al punto que quiero llegar, que hoy en día no estamos en la cultura de reciclar, porque al final del día nosotros mismos estamos acabando con el ecosistema. No me voy muy lejos, Jesús. Hace unas semanas antes que viniera por desgracia y fortuna de otros, el huracán, ¿no? Entonces, por eso hubo muchas lluvias y los pozos se llenaron y la tierra se refrescó. Ese es el término coloquial que te voy a comentar en este momento. Hubo una disminución considerable de la temperatura a la cual ya estábamos llegando, ¿vale? Entonces, es gracias a eso. Por eso es que nos dicen, vamos a plantar árboles. No sé si a lo mejor tengas alguna tía o tu mamá que les guste tener muchas plantas en su casa. No sé si tu mamá hace eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Vienes de la calle y vienes con el calorón y vienes con la lengua de fuera y demás, y llegamos y se siente fresco, ¿no? ¿O no? Sí, 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 se Ahí siente. está. Ujú. Estamos destruyendo los ecosistemas, los árboles y demás situaciones. Entonces, ya viste que si hubiéramos dejado ver esta película y comentado, hubiera sido un poquito más entretenido. Pero bueno, se acabó el tiempo, salimos y entramos, por favor. Ok. Bien, entonces, ya tengo ot- otro material de apoyo en donde vamos a entender que ya hablamos de las características generales del ecosistema,
El ecosistema, vamos a tener ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Dentro del ecosistema terrestre vamos a tener que hay una gran variedad, ya que va a haber selvas, desiertos fríos, taigas, sabanas, desiertos cálidos y bosques templados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes para que se formen el ecosistema? Va a ser, número uno, medios físicos, vamos a tener que es el aire, la temperatura, el agua y la luz. En cuanto a los componentes de los seres vivos, vamos a tener los productores, los consumidores y los descomponedores. Y aquí me voy a pasar al pizarrón. ¿Vas a anotar algo o me puedo pasar al pizarrón? Este, si gusta, pasar al pizarrón y ahorita yo le Ok, contesto. ok, entonces déjalo un poquito más chiquito para que... Ujú. Listo. Ok, listo. Ahora, con todo lo que hemos visto, Jesús, ¿cuál sería tu definición de ecosistema? Vamos, con tus propias palabras. Ecosistema. Ajá. A ver, lo pienso. Vamos a hacer una lluvia de ideas y sobre eso te parece. A ver, a ¿Qué ver, a ver. te viene a la mente cuando decimos ecosistema? Y si quieres, yo inicio. Eh, es un ecosistema, eh, interacción con seres vivos y pues obviamente seres inertes, ¿no? Porque al final del día, los seres inertes es el agua, las rocas y demás, y forma parte del ecosistema. A ver, otro, que es un sistema. ¿Qué más se te viene a la mente hablando de ecosistema? Ecosistema. am, mm, sobre justamente eso iba a decir. Ok, podemos decir que el ecosistema es un sistema natural Ah, donde existe una interacción con lo que nos rodea y ojo, contemplando factores abióticos y bióticos. ¿Y por qué lo comento de esta manera? Porque los factores abióticos van a ser todo aquello que no tiene vida, lo que yo te decía aquí, las rocas, el agua, y los factores bióticos van a ser aquellos que presentan vida. Y aquí están los seres humanos, las plantitas, los animalitos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, un ecosistema es un sistema natural donde existe interacción entre factores abióticos y factores bióticos y ya estamos dando una estructura formal. ¿De acuerdo? ok. Ahora, ah, dentro de esta interacción, lo que yo te mencionaba en el ecosistema terrestre, mencionaba algunas de estas definiciones. ¿Y a qué se refiere? Que entre los mismos ecosistemas van a tener que convivir de una u de otra manera. A lo que voy es a lo siguiente. Vamos a tener que existe la interacción por competencia, depredación, parasitismo, mutualismo y comensalismo. ¿Y de qué habla cada una de ellas? Bueno, vamos a entender que el tema de ecosistema va a ser cuando, sí, porque existe a lo mejor una escasez de alimentos, o simplemente es por tema de naturaleza, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tienen que luchar para dicho alimento.
Y aquí un claro ejemplo podría ser los unos tigres luchando para cazar a lo mejor un venadito, o si nos vamos a caricaturas, el Rey León con las hienas, ¿no? Que buscaban su alimento de una u otra manera y entre ellos mismos tenían que competir. Vámonos a la siguiente, que es la depredación. Va a ser cuando un animal es cazado por otro superior. Aquí lo hubiera hecho con verde, otro color. Dame un segundo. Un animal es cazado por otro superior. ¿Vale? Aquí estamos hablando que las hienas, en el ejemplo del Rey León, estaban una misma especie cazando o buscando la supervivencia, ¿no? Porque no hay alimentos entre su naturaleza y aquí en la depredación ya no estamos hablando que aquí van a competir por un alimento, aquí ya va a ser que la ley de la vida, ¿no? El sobrevive el más fuerte. En este caso, un ejemplo podría ser, no hablando tanto de casas, a lo mejor la vaca. La vaca al final del día, pues va a alimentarse del pasto o en su defecto, ya sé, se me ocurre, cuando ya un animalito está indefenso, a lo mejor unas aves, ¿no? Que viene un ave mucho mayor y por eso es alimentado, no sé si lo has visto. Vámonos al siguiente, que es el parasitismo. Este va a ser cuando un individuo que vive dentro o fuera de otro organismo causándole daño. ¿A qué me voy? Número uno aquí, causa daño a otro ser vivo, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué se dice que los parásitos causan daño? Porque estos te roban energía. Existe bajas defensas por parte del afectado. Y aquí un ejemplo, ¿no? Eh, eh, raro, las garrapatas. Al final del día es un parásito porque le hace daño a nuestras mascotas. ¿De acuerdo? Ok. Vámonos con el siguiente. El mutualismo. Ocurre cuando dos especies se ayudan para sobrevivir. Dos especies se ayudan para sobrevivir. Por ejemplo, dos especies, se me ocurre, ya sé, las abejas. Las abejas, pues, trabajan de la mano con las plantas. Uno tiene que reproducirse, que es la planta, y este no lo hace con, lo hace con un tipo de reproducción asexual, ¿no? Entonces, la abejita le ayuda, se sigue reproduciendo, la abeja consume de ella y todo el mundo sale ganando. Por eso se le llama mutualismo, ¿correcto? Ujú. Vamos al comensalismo. Va a ser aquí cuando una especie es utilizada a otra por beneficio propio. No sé si has escuchado de las reras, que es un transporte que ellos, híjole, son bien flojos. Son unos peces, pero ellos en lugar de nadar, se aprovechan de los pobres peces y los utilizan como medio de transporte. Por eso es que a veces luego se puede escuchar, ¿no? Que dicen, ay, no seas rémora, o sea, haz lo tuyo, haz lo que te compete. De ahí ese refrán, que no sé si lo has escuchado, No. ¿vale? Ok. Cuando, Eh, ¿Puedo quitar esto? ¿Ya? ¿Mm? ¿O vas a tomar foto? A ver. Listo, me dices, ¿vale? Ay, Sí, listo. ok. Sí, dame.
este tema ya lo vimos, la clasificación de la biodiversidad. Lo único, ay, deja grabar. ¿Me ayudas, por favor, a dar lectura un O sí, duende, otra explicación? A ver. Carga. Bueno, en el Inter que se le ocurre aparecer, si quieres yo continúo y te voy. Ah, ya está, ya apareció. ya Bueno, listo. ok. Dice, No le coloqué pausa. Bien. Estos cuatro postulados son como las reglas de, no sé si, bueno, te has percatado en el tema de secundaria, que en física y en química existen leyes que se deben de cumplir al pie de la letra. Ah, bueno. En el tema de la célula, estos cuatro postulados son esos, son unas reglas, unas características que sí o sí tienen que estar presentes. ¿De acuerdo? Todos los seres vivos estamos conformados de células. Claro, hay diferentes tipos de células. No sé si bueno, me imagino que sí, que te has llegado a cortar, a lo mejor picando verdura o con las tijeras, me pasó con una hoja de papel, pero nos llegamos a cortar. ¿Qué has notado cuando pasa esto, Jesús? Te llegas a cortar y ¿qué haces? ¿Qué notas? Cuéntame. pues se cicatriza, ¿no? Al momento, bueno, cuando pasa ya tiempo se cicatriza y se cae costra. Si es que no te la Oh. quitas antes, ¿no? Ok, también me he percatado de esto, mira, nos llegamos a cortar y sí, obviamente empezamos a ver sangre, pero ¿qué pasa? Tú agarras tu dedito donde te hayas cortado, lo vas agarrando como la esperanza de que se calme, ¿no? ¿Y qué Ujú. crees? Y un día llega a pasar otra vez, que espero que no sea así, ¿verdad? Pero vas a notar que se va formando una capita delgada, sin necesidad que tú le estés agarrando ni en demás situaciones, obviamente que siempre está en una posición que en lugar de ayudar empeora el tema, pero se va a formar una capita delgada, delgada, y es ahí donde se van a formando costras. ¡Yura! Ujú. Entonces, estas células, nuestro cuerpo, híjoles, es tan inteligente que haz de cuenta que manda la señal y estas células empiezan a actuar para que esa capita se vaya formando y no tengamos pérdida de sangre de la que ya tuvimos. Eso lo hacen las células también. Cuando nosotros nos llegamos a enfermar de gripa, que ahorita a lo mejor está de moda, ¿qué pasa? Nos empieza a dar a lo mejor temperatura, ¿no? Y Ujú. empiezas a sudar. Dicen las abuelitas, Yo, déjalo que sude porque está sacando todo lo malo. Eh, pues tomando esa referencia, sí, nuestro cuerpo se está regulando, que se llama homeostasis, por cierto, ese concepto se llama homeostasis, en donde nuestro cuerpo hace esa función porque está quemando las bacterias. Entonces, está bien, que obviamente debe ser controlada esta temperatura, bueno, ese ya es otro tema, pero es parte del mecanismo de defensa que tenemos nosotros. ¿Lo sabías? sí, 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 un poquito. Súper. Súper. Bien. Ahora son 10:32. ¿Te parece que nos vamos a comer y regresamos a las 11? O en su defecto yo continúo con los temas. Ok. Vamos a ver los organelos celulares. Vamos a tener los organelos
especializados, y de esos son 3 organelos, ¿de acuerdo? Hay una infinidad que ahorita vamos a estar desglosando cómo es que está compuesto la célula, pero bueno. Entonces, regresando a estos organelos especializados, va a estar citoplasma, citoesqueleto y membrana celular. Citoplasma nos dice que da a la célula rigidez y cohesión, contractilidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, número 1, todo lo que está aquí en color verde es considerado citoplasma. Es una parte gelatinosa. Hagan de cuenta que es lo que va a rellenar la célula, ¿vale? Un dato curioso es que esto está conformado en 90% de agua. El siguiente, el citoesqueleto. Nos dice que es el armazón que da forma y sostiene a la célula. Bien, el citoesqueleto va a ser básicamente la estructura de la célula. Hagan de cuenta que es como el caparazón, ¿de acuerdo? Es la que va a dar este tema de rigidez. La membrana celular dice, permite la entrada y salida y permanencia de ciertas moléculas, además de mantener el medio interno constante. O sea, su función es, entra diferentes proteínas, salen diferentes proteínas, que ahorita también vamos a ver cómo es que está compuesto este tema. Ok. Dentro de las características de los seres vivos, lo que yo les comentaba, con los organelos principales, hablábamos de una entrada y una salida, pero ¿de qué? Bien. Una de las características principales de los seres vivos es que todos poseemos una estructura organizada, conformada por moléculas y esta a su vez de elementos. ¿Qué elementos? El carbono, hidrógeno, oxígeno. Estas 3 moléculas son esenciales para dar vida. Me falta el fósforo y el azufre, perdón. Y esto se llama CHOMS, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a ser moléculas compuestas por otras moléculas orgánicas, o sea, las biomoléculas, que a continuación vamos a ver. Nos dice que las biomoléculas están conformadas a base de carbono, que permiten realizar funciones y procesos de desarrollo, de regulación y transporte de sustancias. Eso es lo que mencionábamos hace un momento, entrada y salida. ¿De qué? De proteínas. Las proteínas van a estar compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Es lo que les comentaba del CHOP, ¿vale? Unos ejemplos de estas proteínas las vamos a encontrar en cereales, frutas, carne. Otra biomolécula va a estar conformada por la familia de los lípidos. Su principal componente es el oxígeno, carbono e hidrógeno. Y sus funciones almacenar calor y energía. Un dato curioso, dentro de los seres humanos la energía se le conoce como ATP, ¿vale? Bueno, ¿dónde podemos encontrar algunos de estos líquidos? En la manteca, en la margarina, las nueces, aceite. Otra biomolécula son los carbohidratos. Estos van a estar compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su principal función es regular la temperatura y almacenar la energía. Un dato curioso, existen países donde las temperaturas son muy, muy, muy bajas. Entonces, en este tipo de población, ¿qué hace? Consumen chocolate porque al final del día almacenan energía, conservan la parte de la temperatura, ¿vale? Algunos, ¿en dónde vamos a poder encontrar estos productos? Bueno, en el arroz, legumbres, caramelos, chocolates, leche, productos y algunas frutas y verduras. Vamos a tener las vitaminas. Estas vitaminas, ¿cuál es su función? Van a regular las reacciones corporales ante lo que tenga que ver directamente con la nutrición, ¿vale? Básicamente, he escuchado de algunos doctores, médicos, que sí, si bien es cierto, existen vitaminas, pero la mejor forma de consumir en lugar de pastillas, suplementos y demás es consumir verduras, ¿vale? Una rica alimentación de verduras, carne, alimentos, sí, animales grosos,
carne roja, aceite, ¿vale? Y bueno, ok, ya que conocimos un poquito de las funciones de la célula, es muy importante mencionar algunos conceptos o unos antecedentes históricos, como cuáles. Tenemos, en primer lugar, en 1665 con Robert Hooke. Él fue el primero que dio nombre o empezó con este tema de experimentar. A través de un microscopio empezó a revisar, se dio cuenta que entre mayor precisión encontraron más capas y más capas y más capas. De hecho, este personaje, su intención no era llamar las células, sino él decía que tenían las formas de unas celdas. Estas celdas, ¿a cuáles se refería? ¿Han visto los canales de las abejitas? Bueno, ven que vienen como unos cuadraditos. Él dice y menciona que la forma son muy similares. Continuamos con en 1670 con Anton Bahn, donde él empezó a observar diferencias entre estas células y a las cuales denomina eucariotas y procariotas. Aquí un dato muy curioso o algunas características de estas son las siguientes. Las procariotas carecen de una envoltura nuclear y además poseen una pared celular constituida principalmente por aminopeptidases. Ok, parece aquí trabalengua. O sea, en pocas palabras, este tipo de células van a estar o van a predominar en las bacterias. Y en cuanto a las procariotas, vamos a tener que estos ya van a tener un código genético, un ADN, en donde vamos a tener estas particularidades o estas similitudes entre familias y evolución de. En 1745, John nombró organismos celulares y en 1830 Teodoro postuló las bases fundamentales, los postulados que vimos hace un momento. Ok, mencionábamos hace un momento de los organelos, ¿de acuerdo? Estos organelos van a tener ciertas funciones. Han de cuenta que cada uno desde su trinchera va a tener que realizar algunas funciones para que, bueno, pueda estar constituido como tal el ser humano. Podemos ver el núcleo, el aparato Golgi, ribosomas, mitocondrias, cloroplastos, citoesqueleto, vacuolas, y en la parte de la célula procariota vamos a tener las fibras, las cápsulas, pared celular, membrana celular, cromosomas, ribosomas y flagelos, ¿vale? Un dato curioso de estas células es que esta, su reproducción ay, es asexual. Literalmente vamos a tener la reproducción con el flagelo, con todo este pedacito, ¿de acuerdo? Vamos a tener, como bien mencionaba, el núcleo. Y voy a enfatizar un poquito en este tema, puesto que el núcleo es el que contiene toda la información de la genética, ¿vale? Entonces, podemos entender lo siguiente. Estoy compartiendo pantalla donde dice ADN, ARN. Con mucha imaginación, aquí está mi cadena, ¿vale? Para que nos podamos dar una idea de cómo está estructurada. ADN, dos cadenas de nucleótidos, ¿vale? ARN, una cadena de nucleótidos y sistema de proteínas. La cadena de ADN va a tener todo el material genético, como es la represión, la herencia y la evolución de la misma. El ARN va a tener todo el sistema de proteínas. Entonces, una cadena es ARN y las dos cadenas van a conformar ADN. Nuestro siguiente tema es parte de la física, que se llama transformación de la materia y de la energía, ¿vale? Debemos de tomar en cuenta que la materia es lo que existe en el universo. Todo está compuesto por materia. Aunque nosotros no lo veamos, el aire sí está compuesto. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a desglosar este tema. La energía es la capacidad de realizar un trabajo físico. No nos confundamos
con la energía que estábamos hablando hace un momento. Esa es ATP y esta es energía como tal, en donde vamos a descubrir que para el movimiento utilizamos energía. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la materia vamos a tener diferentes elementos compuestos y mezcla. Elemento es todos los elementos que aparecen en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Claro ejemplo, tenemos el zinc, que sus abreviaturas es Sn. A su vez va a estar compuesto. Son aquellos elementos que se juntan para formar el compuesto. H2O es el agua. ¿De acuerdo? H van a ser 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. ¿Vale? También vamos a tener las famosas mezclas. Las mezclas van a ser la unión de dos sustancias en las que uno va a conservar su propiedad, identidad química y o en su defecto la mezcla. Tenemos ejemplo de este lado unos dibujitos que es arena y agua. La mezclamos y al final del día es una mezcla heterogénea porque se puede percibir. Vaya, esa es la clave de la mezcla heterogénea. Lo vamos a poder percibir a simple vista. Otro ejemplo podría ser la ensalada. Vemos la lechuga, el tomate, el pollo y infinidad de ensaladas. La mezcla homogénea va a ser aquella que no se puede identificar a simple vista. Por ejemplo, tengo azúcar y agua. Lo mezclamos y se forma solamente uno. Por eso es que no se puede percibir. Se puede descomponer, pero a través de ciertos mecanismos que también vamos a ver más adelante.